Hola faraduleros, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos como cada video. A continuación, acompáñame a descubrir la vida trágica y complicada de estas divas del entretenimiento, de estas divas del cine mexicano. Acompáñame. La palabra diva viene del latín diva, que significa diosa, y como adjetivo divina. Estamos totalmente de acuerdo y así lo demuestran las siguientes dignas representantes del título. Hemos elegido a estas estrellas como las más grandes divas de toda la historia del cine en México, por sus trabajos, logros y sobre todo la actitud que las colocaron como unas verdaderas divas. Antes de arrancar, te invito a suscribirte a este canal, recordando que para que te lleguen las notificaciones de nuestros videos, tienes que dar clic en la campanita. Dolores del Río. Empezamos esta lista con Dolores del Río, la primera actriz latina en triunfar en Hollywood, al que se fue siendo muy joven y regresó a México siendo una diva para continuar su carrera aquí. Quienes la conocieron de niña aseguran que Dolores se sentía fea y estaba acomplejada, y que superó su timidez en el espejo ensayando muecas y gestos de las divas que veía en el cine. También con clases de baile. Su belleza en todo su esplendor se puede ver en María Candelaria, al lado de otro grande de la actuación en México, Pedro Armendáriz. Esta diva mexicana tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pocas lo lograron, Salma apenas va por la suya. Silvia Pinal, acaba de cumplir 90 años. O vaya usted a saber cuántos. Las divas pueden quitarse la edad tan fácil como quitarse el maquillaje. Empezó en el cine siendo una niña y creció en él y se convirtió en actriz, y en estrella, y en leyenda, y en diva, de las últimas que nos quedan en México. Silvia Pinal es conocida fuera de México por protagonizar una serie de películas dirigidas por Luis Buñuel, que se convirtieron en clásicos como Viridiana, que triunfó en el Festival de Cannes. La Pinal trabajó al lado de la mayoría de los galanes y comediantes del cine mexicano como Pedro Infante, Arturo de Córdoba o Mario Moreno Cantinflas, y no pocos se enamoraron de ella. Infante le hizo su lucha, Silvia no cedió, se casó varias veces, se divorció y tuvo hijos, la más famosa, la reina del rock, Alejandra Guzmán. Katy Jurado. Otra mexicana triunfadora en Hollywood es Katy Jurado, quien trabajó al lado de figuras como Gary Cooper y Marlon Brando. Katy Jurado se convirtió en la primera mexicana en ser nominada a un Oscar, y al igual que Dolores del Río, también tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El papel de mujer fatal se le daba casi de manera natural y lo explotó en muchas películas. En México la recordamos por Nosotros los Pobres, al lado de Pedro Infante. El nombre de su personaje de esta película era La que se levanta tarde. Ya se imaginarán en qué trabajaba la muchacha. Después de muchos años de retiro de los escenarios, Katy volvió a la actuación en telenovelas de Televisa en los años 90. Elsa Aguirre. Otra leyenda viviente del cine, Elsa Aguirre es reconocida por su gran belleza, que se dice era la única que asustaba a María Félix, por lo que no permitían que las retrataran juntas, para no sentirse opacada, ya que aparte de bella, Elsa era más joven que la doña. Amores no le faltaron a Elsa Aguirre. Entre sus pretendientes más famosos estuvieron Jorge Negrete, Ignacio López Tarso y Pedro Infante. Elsa rechazó a todos por bien emocional, declararía más adelante, pero no solo hombres la pretendieron, también mujeres. Una de las más atrevidas fue una mujer cubana que la agarró de la mano y le dijo: "Vente, chica". La mamá de Elsa iba con ella y le dijo: "Que vente, chica, ni que nada", arrebatando a su hija de aquella mujer. En la actualidad, con 90 años y ya retirada del espectáculo desde hace muchos, Elsa vive en paz en el centro del país, con una belleza serena, acorde a su edad, gracias a la disciplina del yoga y la vida sana que ha practicado toda su vida. María Félix. María es considerada la máxima diva del cine mexicano, la doña. Con solo un levantamiento de cejas se robaba todas las miradas en donde estuviera parada. Se convirtió en una mujer empoderada en una época en la que las mujeres eran sumisas. Nunca bajó la mirada ante un hombre y, por lo contrario, los retaba con su belleza. Nunca la vimos despeinada o mal vestida. María Bonita tuvo grandes amores: Agustín Lara,
Jorge Negrete, Alex Berger. Le hicieron canciones, pinturas, esculturas, le pusieron fortunas a sus pies. Así o más diva. En los últimos años, productores han tratado de llevar su vida a la pantalla. El gran impedimento: no han encontrado a la actriz ideal para interpretarla. Es difícil encontrar esa seguridad, esa altivez y esa mirada única y penetrante. Suerte, sigan buscando. Miroslava Sternova-Bekova, mejor conocida como Miroslava, es la diva trágica del cine mexicano y una de las más bellas. Llegó a México huyendo de la Segunda Guerra Mundial que alcanzó a su natal Checoslovaquia, y los recuerdos traumáticos la persiguieron toda su vida. En México consiguió fama y fortuna al lado de los más grandes del cine, como Pedro Infante y Jorge Negrete, hasta en 1955, una decepción amorosa la llevó a quitarse la vida a los 29 años. El gran amor de su vida, el torero español Luis Miguel Dominguín, se casó con la actriz italiana Lucia Bosé. Ambos son los padres del cantante Miguel Bosé. Miroslava no pudo soportarlo. La encontraron en su cama con un frasco de pastillas, vacío, en una mano, y en la otra, la foto del torero. Y hasta aquí la lista de divas inmortales de México. Si te gustó el video, te invito a dar like. Si te gustó el canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedaste con estas historias? Perplejo, ¿verdad? Sorprendido, impactado. Pues bueno, así son las vidas a veces de los famosos. Suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio y nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Thank you.